El problema son con pacientes menores, pacientes que tienen algún nivel de inmunosupresión y mujeres gestantes y ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque son muy propensos a listeria monocitógena, listeria. Entonces, tenemos un tipo de pacientes, tenemos un compromiso del sensorio, tenemos un compromiso del sistema nervioso central, entonces tenemos que dar ceftriaxona más ampicilina. Estamos empezando a manejarlo. Ahora, también si es que tenemos una punción lumbar y el paciente, vemos que hay algunas células multinucleadas, etcétera, pues ya pensar inmediatamente en una encefalitis por herpes. Herpes es el único virus que se puede manejar y que realmente acorta rápidamente el tiempo de evolución y la destrucción. Herpes destruye el encéfalo, entonces ahí no podemos perder tiempo. Entonces, si tenemos alguna sospecha, hay que asociar, ¿no? Ceftriaxona, ampicilina más clorida, dosis altas. Pero con eso ya podemos tener cubierto un gran número de patologías que se puede manejar. Ya lesiones periorbitales, etcétera, si es que hay edema, alteraciones monoculares, hay que pensar que pueden estar metidos hongos, o pueden estar metidos algunos gram negativos, pero siempre está Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, y después sospechar en anaerobios y hongos, ¿no? Especialmente del género Mucoroscigomycetos. Entonces, a nivel respiratorio, ¿qué nos preocuparía como causa de fiebre? Los abscesos pulmonares y los empiemas. Pues, ¿quiénes están metidos? Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus de grupo A, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Acá, bueno, vamos a hacer nuestra radiografía o tomografía, hacemos la toracocentesis, es que hay presencia de líquido, que es fácil identificar. Pues, probablemente el tratamiento combine terapias, ¿no? Para abscesos, o sea, para estafilococo y también para gram negativos. En el absceso faríngeo y absceso streptococcus realmente los del estreptococo grupo A y la flora faríngea mixta, que eso sí es un problema serio, porque ahí tenemos mucho anaerobio, entonces ahí tenemos que jugar con clindamicina. No están acá para eso, pero vamos a conversarlo. La neumonía, que es lo más común, y hemos dicho quiénes son también los principales responsables de la neumonía. Tan igual como las bacterias, como el Streptococcus pneumoniae, y el Haemophilus influenza están los virus. Entonces hay que tener mucho criterio para solamente dar un medicamento. Entonces, si estamos en un problema estacional, estacional significa que ya sabemos que puede haber, por ejemplo, influenza, o ya hay un nuevo brote de COVID, ¿no? Entonces ya tenemos que asociar antivirales, ¿no? En la sinusitis también hay que hacer un buen examen para poder determinar si es una sinusitis, una buena anamnesis, y también un buen examen clínico para ver si es una sinusitis frontal, una sinusitis de los maxilares, y ver que eso se complica principalmente con Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. El tratamiento es básicamente con amoxicilina clavulana, porque sinusitis pocas veces viene como una emergencia. Son infecciones un poco más larvadas, ¿no? A no ser que se haya abierto de repente hacia las meninges, ¿no? Y vamos a tener problemas. A ver, fiebre a nivel cardíaco, principalmente las endocarditis. Entonces, endocarditis son un tema importante. Nosotros no vemos mucha endocarditis, de repente porque el hospital es uno de los hospitales más complejos, lógico que se va a ver. Entonces, en endocarditis, soplos y taquicardia es lo que nos interesa, ¿no? Y si está haciendo ya falla la válvula, se van a escuchar los soplos característicos, ¿no? Y si es que el paciente comienza ya a embolizar, entonces hay que aplicar los criterios de Duke, que seguramente ustedes ya lo están estudiando,
y no hay que esperar a que esté embolizando, pues no, porque ya se va a ver eso, hasta el portero lo diagnostica, pues, hay que saber más o menos dónde buscar, donde tenemos fondos de ojos, ecografías esofágicas, etc. Entonces, ver en qué tipo de válvula está, si es que, quiénes son los principales estreptococoviridas, ojo, tenemos el estreptococo, el estafilococo epidermidis, antes que el estafilococo aureus, porque entra por la piel, ¿no? Y otros estreptococos también. También podemos tener pues hongos, ¿no? Especialmente las cándidas. Cuando tenemos problema de gastroenteritis, ¿qué cosas vamos a pensar? En las colitis, las colitis, las gastroenterocolitis, las diarreas, con fiebre, especialmente si tenemos fiebre y una gastroenterocolitis, hay que pensar en Clostridium difficile. No todas las diarreas van a dar fiebre. Entonces, si hay moco, sangre, pujo, tenesmo y fiebre, ya, pues, ahí está viendo lesión y alteración de la mucosa, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos las diverticulitis, abscesos, pues, enterococos, bacteroides, todos los entéricos tenemos, que se van a meter ahí. Entonces, de todas maneras, ahí tenemos que usar antibióticos para neuronios y para gérmenes entéricos. Entonces, las shigella, salmonella. Las hepatitis virales es importante y las peritonitis espontáneas. A nivel genitourinario, las epidemias orquitis, que son muy frecuentes, hay dolor testicular, crecimiento. Miren, se puede dar como complicación de las parotiditis. Siempre que hay parotiditis, lo primero que hacen varones es evaluar los testículos, ¿no? Herpes simple, que es común, la enfermedad, la ETS más frecuente, que puede producir fiebre en un primer momento. Ahora, puede darse un caso de herpes diseminado, ¿no? La enfermedad periódica inflamatoria típico en las mujeres con fiebre, con dolor abdominal a nivel del vientre bajo. Y bueno, pues ¿quiénes producen eso? Vamos acostumbrándonos de Neisseria, gonorrea, clamidia, trachomatis, bacteroides, enterobacterias, ¿no? Eventualmente tricomona. Entonces, con un buen examen ginecológico se puede evaluar. Entonces, si es que hay absceso, a veces se rompen, están en el Douglas y hay que hacer cuilocentesis. Abscesos perirectales, ya hemos hablado de este. Es un problema muy serio, especialmente en pacientes con inmunosupresión por neoplasias hematológicas. Prostatitis. Bueno, las prostatitis van a ir con fiebre, disuria y dolor abdominal bajo. Entonces ahí hay pujo. Entonces, los gérmenes más comunes, Neisseria, gonorrea, clamidia, trachomatis y otras bacterias más. Es muy difícil manejo de la prostatitis y las fiebres pueden ser recurrentes. Pielonefritis es la primera causa de consulta en consulta externa, especialmente en pacientes mayores o y mujeres, ¿no? Que van a presentar mayor recurrencia en el año. Entonces, cuando hay fiebre en una infección urinaria, hay que pensar en pielonefritis, o sea, ya hay una infección a nivel renal. La sífilis primaria también se puede manifestar como fiebre. En piel y tejido blando, que es la mayor cantidad de infecciones que podemos ver con fiebre, ¿no? La celulitis, como las fascitis, no se olviden, las fascitis son un cuadro de extrema urgencia. Hay dolor, eritema, ¿no? Entonces, hay que buscar que no crepite. O sea, ¿cómo hacen? Se ponen guantes, palpan la zona y la zona aledaña a la lesión y tiene que crepitar, o sea, es como buscando como presencia de aire, pues. Entonces, si hay eso, ese paciente está muy mal porque está probablemente infectado por un estreptococo del o también por los clostridios.
porque son generadores de gas, entonces son anaerobios. Estos hacen fasciitis muy rápido y son también tóxicos, o sea, producen toxinas, ¿no? Ahí tenemos Clostridium, Staphylococcus aureus. Entonces, cuando son fasciitis o fasciitis, entonces hay que hacer inmediatamente pues, las fasciotomías para evitar la mionecrosis. Entonces, las foliculitis resultan lo mismo, osteomielitis anosal, hepatitis séptica. Bueno, 5 minutos de descanso para continuar con el siguiente tema, ¿sí?
Buenas noches. Seguimos con las clases, ahí está. Muy bien, entonces continuamos con fiebre. Entonces, así como hay fiebre de neumonía intrahospitalaria, neumonía extrahospitalaria, ¿no? Infecciones hospitalarias, también hay la primera causa de infección intrahospitalaria son las bacteriemias intrahospitalarias. Y dentro de eso podríamos hablar de la neumonía también intrahospitalaria o neumonía comunitaria, así como intrahospitalaria y comunitaria, ¿no? Entonces, de acuerdo a la neumonía que se adquiere en la comunidad, tenemos las que vienen, el síndrome febril de corta duración, que son en pacientes normales que no tienen signos clínicos sugestivos de neumonía, ¿no? Y se puede dar un manejo eh, sintomático y observar al paciente, ¿no? Esto es cuando la temperatura es menor de 38, ¿no? O es una febrícula, la duración es menor de una semana, no hay, no hay un foco aparente. Estas fiebres eh, se pueden autolimitar, ¿no? Son de tipo a veces virales. Luego tenemos la de duración intermedia, ya donde la temperatura es mayor de 38 y la dura entre 7 y 28 días. Y el paciente está sano previamente, ¿no? No tiene una infección como SIDA o una condición como SIDA, ¿no? Y no hay una causa aparentemente importante. Entonces, en estos pacientes hacemos el primer paso del control, ¿no? Que es, pedimos un hemograma, pedimos una bioquímica básica, una orina, radiografía de tórax, ¿no? Y tenemos ya la fiebre de origen desconocido, la clásica, ¿no? Entonces, temperatura mayor de 38, la duración es superior a, es mayor de 28 días. Y vamos a tener los criterios, ya hemos hablado de Peterson y Benson modificados. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los signos de alarma? Los pacientes, cuando están inestables hemodinámicamente, hay mala perfusión, están entrando en shock, ¿no? Insuficiencia respiratoria, hay alteraciones en el nivel de conciencia, de compromiso abdominal, puede verse petequias, hiperpirexia. Entonces hay que ver en la anamnesis, en el tiempo de evolución de la fiebre, cómo fue la fiebre, qué síntomas acompañaron a la fiebre, y si es que ha tomado algún tipo de medicamentos, ¿no? Pues generalmente puede ser el paciente cuando tiene fiebre pues, frente a veces toma antibióticos y se automedica con antipiréticos, ¿no? El paracetamol, AINES. Entonces, si es que ha habido enfermedades previas similares, en qué está ocupado, de dónde viene, etcétera, ¿no? En la exploración física vamos a ver si es que hay exantemas y enantemas. Entonces, es decir, que si tienen lesiones a nivel de la piel o también a nivel de las mucosas, ¿no? Y si estas lesiones, ¿qué características tienen? Si son petequiales, si son pustulosas, vesiculares, etcétera. Eh, a ver si hay adenopatías. Esta parte hemos avanzado, ¿no es cierto? Ya, sí, me estoy acordando. Con el otro grupo, sí, hemos hablado ya. Ya. Esta de fiebre sin foco, fiebre nosocomial sin foco hemos avanzado. También hay ya, eso está bien. Entonces, ya, acá la fiebre nosocomial, que va a ser el indicador de las infecciones intrahospitalarias,
son las que van a aparecer cuando un paciente entró sin fiebre y durante su hospitalización, ¿no? Comienza a tener elevación de la temperatura. Y esto es en las primeras 24 horas después del ingreso. Entonces, normalmente dentro del hospital uno va a agarrar neumonía, es lo que más agarra, pero paciente instrumentado, especialmente los que tienen sonda, hacen infecciones urinarias, infecciones de vía quirúrgica, las bacteremias, ¿no? Y las que no tienen una fuente. Entonces, en esas que no se encuentra una fuente de infección, generalmente son gérmenes que ya están dentro del hospital, en los instrumentos, en los insumos, en las historias, en las manijas, ¿no? Entonces, ya son gérmenes que viven dentro del hospital. No necesariamente tienen que estar desencadenando una epidemia, pero el paciente a veces uno nos explica de dónde agarró este germen, ¿no? Si no ha estado en contacto, digamos, con otro paciente similar, pues probablemente sea por la infraestructura o los insumos que tiene el hospital. Entonces, más raras son pues, las intraabdominales, las sinusitis, endocarditis, ¿no? Las colitis. Lo más frecuente son esos 5. Creo que vamos a tener una charla sobre infecciones adquiridas en la asistencia de salud. Vamos a ver que son 5 nomás las que se consideran. Entonces, las otras pueden haber, pero como problema de salud no son frecuentes las no infecciosas, o sea, las fiebre posoperatorias siempre se va a dar porque hay liberación pues, de pirógeno. Atelectasia pulmonar en los pacientes que están postrados y que no tienen una buena movilidad pulmonar. Por eso es que el paciente que está postrado siempre tiene que tener su fisioterapia respiratoria, es decir, mover el moco que está dentro de los pulmones, ya sea a nivel postural o de repente haciendo nebulizaciones o usando acetilcisteína para que fluidifique el moco. Porque es un paciente que está postrado, está inmóvil o casi inmóvil, se va a dar siempre esto. Entonces, los tapones mucosos hacen que se ocluyan por los bronquios y se va a producir la atelectasia, ¿no? Es un problema. El otro problema es la aspiración. El paciente que está inconsciente, ya sea por algún tipo de droga, por su condición, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están tequeados, etcétera, o han estado en procesos convulsivos, la aspiración es frecuente. Y no es la aspiración necesariamente grande de contenido gástrico por vómito, sino es la microaspiración. Como en un paciente inconsciente está inhibido el reflejo del tos, entonces es muy fácil que haya aspiración. También tenemos las fiebres tumorales, hemos hablado de los tumores que producen fiebres en forma espontánea, como los hipernefromas, las neoplasias hematológicas, etc. Fiebre medicamentosa, este es un problema muy interesante. Cuando nos llaman de un paciente que está polimedicado y vemos que está haciendo fiebre, entonces decimos, pero hay que retirarle pues todos los medicamentos, excepto los muy esenciales, ¿no? Y ver cuál de estos, si con eso se calma la fiebre, es una fiebre medicamentosa. Las tromboembolias producen fiebre, ya hemos dicho, entonces paciente que está postrado, que no tiene profilaxis, especialmente con anticoagulación profiláctica, o no tiene vendaje de miembros inferiores, o no se le está movilizando, muy probablemente haga una trombosis venosa profunda. Eso causa fiebre, especialmente cuando comienza a embolizar, ¿no? Las pancreatitis, ya hemos hablado que es una causa de fiebre. Las reacciones transfusionales, clásicamente, la primera presentación de una reacción transfusional, o sea, por incompatibilidad de grupo principalmente, es la fiebre. Los hematomas, los retroperitoneales especialmente, ¿no? En forma más infrecuente, las isquemias pueden ser las mesentéricas. Tuvimos un hecho muy lamentable hace una semana, ¿no? Una paciente con sobrepeso que va con un dolor abdominal y con un poco de fiebre. Bueno, le dicen que es simplemente un cólico y la mandan a la casa.
y súbitamente muere en la casa. Entonces, ese tipo de muertes así medias súbitas son isquemias masivas de pacientes obesos. No hay que olvidarse de las trombosis mesentéricas, que son gravísimas, ¿no? Su mortalidad es altísima, pero si no se previene, los infartos agudos de miocardio también, los ictus, las colecistitis acarculosas, las hemorragias intracerebrales, muy importante. Los anestésicos pueden producir una hipertermia maligna, y eso lo saben muy bien los anestesiólogos. Ya hemos hablado de esta característica. Hay un síndrome neuroléptico maligno, también por secreción de serotonina y tos, etc., ¿no? Ya, entonces, los signos de alarma son similares a la fiebre comunitaria. Entonces hay que ver si el paciente ya tenía fiebre antes del ingreso, si lo ha hecho en el hospital y en qué área, o sea, ha estado el paciente previamente o está el paciente para ver si es que hay algún tipo de riesgo para determinado tipo de flora, ¿no? Microbiana. ¿Qué tratamientos han sido previamente, ¿no? O durante las indicaciones del momento para estar recibiendo, como dijimos. En la exploración física tenemos que ver principalmente aquellas zonas donde se está haciendo intervenciones en el paciente, ¿no? Zonas de puntura, de catéteres, ¿no? ¿Cómo están? Están con áreas de eritemas, con áreas de tumefacción, de dolor, etcétera, ¿no? En las heridas quirúrgicas también, si es que está viendo ese tipo de lesiones. Las úlceras por presión, que son muy, muy frecuentes en los pacientes, especialmente adultos que están postrados, entonces son un problema de salud muy severo. Y la responsabilidad de las úlceras de presión es básicamente del interno, del residente, ¿no? Y de enfermería eventualmente, pero el quien tiene que estar permanentemente evaluando, permanentemente, o sea, indicando movilizaciones, etcétera, y en forma horaria, ¿no? Así como se hace la gráfica de las funciones vitales, de la orina, de la temperatura, igual tiene que hacerse la gráfica de las horas en que al paciente que está postrado se le está haciendo movilización, porque si no, va al cabo de unos 5 o 7 días van a tener unas úlceras de presión que finalmente avanzan para mal, y el costo para la recuperación de una úlcera de presión complicada es muy alto, ¿no? Igual ya hemos hablado de trombos venos, los puntos sinusales en pacientes que están con sondas nasogástricas o cándulas nasales, etcétera, van a desarrollar en gran medida sinusitis. Hay que evaluar, igual que en el otro caso, fondo de ojo, examinar recurrentemente las regiones del ano, recto, ginecológicas. Las pruebas básicas, ¿no? El hemograma, el frote de sangre periférica, la bioquímica también, como hemos visto en el anterior caso, ¿no? Y ver cómo se comportan los biomarcadores. Eso es lo más interesante, porque eso se puede hacer varias veces al día, o sea, porque esos biomarcadores van a modificarse rápidamente. Entonces, para ver si está viendo un cuadro de tipo infeccioso, el examen de orina, urocultivo, ¿no? Hemocultivos, ya hemos hablado en la anterior clase sobre los hemocultivos, radiografías de tórax, cistinsel y tomografías. Algunas pruebas individualizadas dependiendo de la sospecha, ¿no? Por ejemplo, ecocardiografía, ecodoppler, si tenemos sospecha de trombosis venosa. Hemos hablado de retirar los fármacos que no sean imprescindibles. O sea, desfocalizar. Desfocalizar significa retirar todas aquellas zonas o instrumentaciones donde se sospeche que el paciente está contaminándose, es decir, las sondas, los catéteres, etcétera, ¿no? Entonces, retirar todo eso. El tratamiento empírico en paciente hospitalizado. O sea, que un adulto sano que comienza a tener fiebre, pues probablemente haya habido una infección por
estafilococo coagulasa negativo, o sea, estafilococo epidermidis. ¿Por qué? Porque está siendo invadido. O sea, le están poniendo sondas, catéteres, vías, ¿no? Entonces están arrastrando, pues, el estafilococo epidermidis está en la piel, entonces. Y las infecciones son difíciles de manejar por ese tipo de estafilococo, a veces más difíciles que manejar a los estafilococo aureus. El E. coli es el germen que más infecciones produce, el gram negativo, especialmente en pacientes que tienen infecciones por debajo del diafragma, más se sonda en vía urinaria. El tratamiento que se debería de asociar en tratamiento empírico, ceftriaxona más vancomicina. Nosotros usamos a veces más meropenem más vancomicina por el tipo de resistencia que tenemos para la ceftriaxona, pero idealmente se debe hacer eso. Entonces, en otros esquemas, amoxicilina clavulánica, ¿no? Piperacilina tazobactam o tapemel, siempre con uno que elimine a los gram positivos como estafilococo. Fiebre y exantema. Entonces, acá vamos a entrar con el tema del exantema. Antes vimos un paciente con exantema, entonces vamos a ver cómo eh, podemos enfocar a un paciente que tiene este tipo de presentación, o sea, paciente febril, síndrome febril, más un síndrome exantematoso, es decir, lesiones en la piel. Entonces, el exantema es una erupción cutánea por efectos de un agente infeccioso sobre la piel. Cuando va a la mucosa se llama enantema, ¿no es cierto? La boca, conjuntiva, vagina, rectal. Entonces, hay muchos mecanismos. Puede ser porque el germen se disemina en la piel, de fiebre, como serpivirus, porque puede haber liberación de toxinas por germen que está sobre la piel, en la escarlatina. Puede ser una inducción para una respuesta inflamatoria por vasodilatación o vasculitis. Entonces son esas causas, ¿no? Entonces, tenemos que la etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Las vasculitis, muchas son infecciosas, pero una gran parte también son autoinmunes. Y vamos a ver, por ejemplo, fiebre más una, una presentación macopapular, ¿no? De distribución central y periférica. Entonces, central, dependiendo de dónde empieza, se llama centrífuga, centrípeta, ¿no? Entonces, si es una distribución central, la periférica, generalmente son infecciones virales. Mácula, una mácula con una pápula, si se pueden palpar, inclusive. Puede ser erupciones por fármacos, en los fármacos generalmente las lesiones son fijas, y pueden ser por inmunocomplementos. Entonces, la progresión es centrífuga. La fiebre más una lesiones vesículo-ampollares, una es mácula, o sea, mácula es plana, la vesícula ya es elevada, más es de carácter inmunológico, puede ser también de predominio viral y progresión centrífuga. Entonces, la varicela, por ejemplo, ¿no? O bueno, la viruela, ¿sí? Ponemos fiebre más un exantema purpúrico, o sea, hipetequial, lo que pasó con nosotros, es sangrado. La púrpura es sangrado, o sea, son de los capilares que se extravasan. Entonces, ahí hay que ser, acá cuando vemos esto y es masivo, hay que tener mucho cuidado porque puede ser una, por ejemplo, gonocosia, ¿no? Y eso es una cosa muy seria, ¿ya? Una fiebre más o sea, una gonocosemia. Entonces, puede ser una vasculitis alérgica, una PTI, una Stjernholm, una embolia grasa, coagulación intravascular diseminada en pacientes muy críticos, la de Waldenstone, una granulomatosis BN, intoxicación por fármacos. Para fiebre más exantema exfoliativo confluyente, o sea que van a confluir, ¿no? Y descamación, que sigue de descamación. Acá ya tenemos algunas cosas interesantes, como el síndrome de shock tóxico del estafilococo, donde la piel
se sale, como la piel nueva. Es el síndrome de piel escaldada, la enfermedad de Kawasaki, o el síndrome de Steven-Johnson con un enantema, con lesiones ampulares, o también podemos tener pacientes con pénfigo, que el pénfigo generalmente no tiene, pero el pénfigo foliáceo puede tener fiebre. Entonces, si tenemos fiebre más un exantema urticariforme, o sea que pica, las vasculitis, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad del suero, ¿no? Fiebre más exantemas nodulares, o sea, zonas grandes. Entonces, hay, por ejemplo, diseminaciones fúngicas o tuberculosis o eritema nodoso. Ahora tenemos en la tuberculosis tenemos el eritema nodoso de Bacin, que es tuberculosis, también es una tuberculosis sistémica, pero que sea más en miembros inferiores. Duele, está eritematoso, son nódulos, que después cuando se resuelve inclusive deja depresión en la parte, muy característico, y seguramente lo van a encontrar. Angiomatosis vacilar, la angiomatosis vacilar es de la Bartonella, ya sea la Bartonella hanselae o de la Bartonella baciliforme. Entonces, estas angiomatosis que son crecimiento de nuevos vasos, ¿no es cierto? Normalmente no va a ir con mucha fiebre, porque es la segunda fase, ¿no? Luego tenemos la fiebre más úlceras con escas, tularemia, el carboncular, por bacilo antracis. Eso sí lo vemos, la tularemia vemos muy poco. Luego tenemos un exantema, fiebre más exantema, que afecta a palmas y plantas. Ahí tenemos pocas. La fiebre botonosa no tenemos acá. La sífilis secundaria, miren, la sífilis afecta a las plantas y a las palmas. Las endocarditis infecciosas también. La mordedura de rata, la enfermedad boca, mano, pie. Característicamente son vesículas exantemáticas, ¿no? Que afectan a la boca, también mencioné el tema, a las palmas de las manos y a los pies. Estamos ahorita en un brote muy importante. La semana pasada, no, sí, claro, la semana pasada di una charla de enfermedad mano-boca. Cuando lleguemos a enfermedades virales vamos a volver a tocar eso. Tenemos enfermedades de fiebre con presencia de enantemas. O sea, ya hemos hablado de Steven Johnson, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de, que se llama de enfermedad boca-mano-pie, ¿no? Pero hay otras que básicamente van a tener formas patognomónicas, ¿no? Uno es la mancha de Koplik. Hay fiebre más lesiones vesiculares en piel y lesiones enantemáticas, o sea, lesiones a nivel de la salida de los conductos del seno, en la boca. Entonces, esa lesión es la mancha de Koplik. Tenemos en el Kawasaki la lengua fanbresada, ¿no? En las úlceras orales, el Coxsackie A16, que es el de la enfermedad mano-boca, ¿no? Y también tenemos la mononucleosis. Disculpen,
Estoy hablando buen rato. Bueno. Erupciones maculopapulosas de distribución central, ¿no? Enfermedad meningococemia aguda, miseria, sarampión, rubiola, eritema infeccioso, parvovirus, exantema súbito, el herpes 6, exantema vírico, los ecovirus, Coxsackie virus, lo que tenemos con mononucleosis infecciosa, el dengue, es clásico la lesión por dengue, ¿no? Es el exantema ese que deja huella. Tifus, nosotros no, felizmente no tenemos en los últimos años tifus, tenemos los dos tipos de tifus, son lesiones que van a producir vasculitis y necrosis, borrelia, enfermedad de Lyme, leptospirosis, ahora tenemos mucho problema con leptospira, en la forma icterohemorrágica, ¿no? Que se llama enfermedad de Weyl. Fiebre tifoidea, ya hemos dicho la rociola por tifoidea, la fiebre reumática, el tema de margena, erupción temática, bueno. Entonces, estas son, miren, son bastantes las maculopapulosas. De distribución periférica, que se va a ver más en las extremidades, sífilis secundaria, que es muy común, en las palmas, pues, sarampión típico, endocarditis bacteriana, porque vemos ahí las lesiones en las uñas, ¿no? En llamas o los nódulos de óseo, etc. Enfermedad de mano, pie, boca, que hemos hablado por el Coxsackie, mordedura de rata, el tema. Las que tienen erupciones vesículo-ampollares, o sea, que tienen vesículas y ampollas. La varicela, que todos la conocen, las foliculitis por pseudomonas en pacientes principalmente diabéticos y también pacientes con inmunocompromiso. Y la infección primaria por herpes simple va a dar más que todo un enantema acá, y es en la boca, pero también puede darse a nivel sistémico. Es la primera vez que cuando les dan el virus es muy, muy agresivo, ¿no? Las riquezas, bueno, ¿no? Infección por virus urfínicos, que también lo vemos más en la costa. Con púrpura, o sea, los pacientes que tienen lesiones petequiales y sangran meningococemia aguda, porque estamos hablando de varios de eso, ¿no? Enterovirus, fiebres hemorrágicas, vasculitis. Y en pacientes que han viajado, ¿no? Por ejemplo, todas las acovirosis, o sea, hay exantemas macropapulares, tenemos acá dengue, riquecias, tifus, enfermedad de Lyme, fiebre tifoidea, leptospira, brucelosis, ¿no? Partonelosis. En la forma purpúrica, malaria complicadas. Todos estos los vamos a repetir y cuando hagamos la parte etiológica. Pacientes, o sea, que puedan tener escaras, las antras, la peste bubónica, úlceras, picaduras por artrópodos, ¿no? Nódulos subcutáneos, la bartonelosmiasis, bueno, ¿no? Puede haber con fiebre, ¿no? Paracoccidiomicosis, si hemos visto. Al paciente ¿cómo lo vamos a evaluar? Cuando llegue al hospital. Entonces, primero hacemos todo estos diagnósticos diferenciales. Vamos a ver el estado inmunológico del paciente, quimioterapia, neoplasias, etcétera, ¿no? Si necesita aislamiento, ¿por qué? Por ejemplo, un paciente con meningococemia, o sea, el meningococo va a estar en las lesiones purpúricas. Entonces, el paciente hay que aislarlo y tomar profilaxis, ¿no? Por ejemplo. Y ver el tratamiento que debe ser de forma urgente. Tenemos también qué exantemas son peligrosos para la vida. Los hemos dicho que es lo más grave, la endocarditis infecciosa, ya habíamos visto, los shocks, el síndrome de shock tóxico,
que es producida por la toxina Staphylococcus aureus. El Steven Johnson, ¿no? Que esto sí puede ser producido por varias enfermedades, ¿no? O sea, pueden ser virales, pero más que todo son intoxicaciones medicamentosas, ¿no? Y el más grave de todos estos es la necrólisis tóxica. Esta es una forma mucho más grave que el Steven Johnson y va a despegarse la epidermis de la dermis, ¿no? Y el sangrado y el compromiso sensorio es mucho más grave, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de esto hay que ver los antecedentes, si es que ha tenido cuadros similares anteriormente, similares al rash, ¿no? Y lo que hemos visto. Hay algunas enfermedades, por ejemplo en la varicela, que hay que buscar las lesiones en el cuero cabelludo. Si encuentran una vesícula en el cuero cabelludo es varicela, ¿no es cierto? O también cuando tenemos lesiones maculares en las palmas, decimos, hay sífilis. Hay enfermedades que tienen cierto nivel de característica patognomónica. El dengue, por ejemplo, el rash se va a presentar cuando el paciente está sanando, no es un cuadro agudo. Entonces, a veces los pacientes vienen más asustados por el rash y la fiebre que tienen, pero es un cuadro ya de resolución. Que vamos a pedir nuevamente los exámenes de base que pedimos en los anteriores y después ya orientado más o menos a la patología que pensamos, ¿no? Entonces, velocidad de ancho globular, vamos a ver algunos cuadros de tipo inmune, exámenes para lupus, para artritis reumatoidea, para RJ, etcétera, ¿no? Y para vasculitis, ¿no? Siempre, siempre hay que buscar a los gérmenes. Entonces, tenemos acá, siempre que se tenga un paciente con esto, hay que tomarle muestras. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, o sea, hacer la tinción de Gram, o sea, tinción de Gram, cultivo para aerobios y para anaerobios. Shell Nielsen, nuevamente es KOH, ¿no es cierto? En todas las muestras que podamos. O sea, cultivo para gérmenes y cultivo para... Y si es posible, si estamos sospechando, hacerle pruebas rápidas. Entonces, se puede hacer pruebas rápidas. Ahorita tenemos para leptospira, para dengue, para VIH, hepatitis, todo eso, ¿no? Entonces, se puede hacer serologías. El tratamiento, vamos a tener que, de todas maneras, si un paciente es febril con exantema a nivel intrahospitalario o con sospecha de enfermedad grave intrahospitalaria, tenemos que empezar tratamiento. Entonces, el tratamiento siempre, idealmente, se puede usar, bueno, manejar por problemas. Cuando un paciente viene por grave a un servicio hospitalario, ustedes separen los problemas. Entonces, vean qué problemas va a comprometer más la vida del paciente. Y ese es el problema que se maneja. Si el paciente está chocado, póngale vías. Si el paciente está con distrés respiratorio, primero manejen eso. Y después se puede ir dejando las otras patologías. Entonces, en este caso del antibiótico, si bien puede ser urgente, pero no demora, primero hay que manejar lo que está comprometiendo la vida, ¿no? Entonces eso demorará pues, una media hora y después ya podemos ir seleccionando con más tranquilidad los antibióticos. Pero si sospechamos de gérmenes de bacterias y sospechamos de de algunas bacterias o que sean los atípicos o
o riquecias, o bartonelas, o malarias, etcétera. Entonces, bueno, agregarle siempre, por ejemplo, doxiciclina, ¿no? Que es un antibiótico de amplio espectro y también antiparasitario que nos puede solucionar. Entonces, tenemos ceftriaxona a dosis topes, 2 gramos cada 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, eso es cuando no tenemos un diagnóstico claro. Empezamos con esto y cuando tengamos el diagnóstico, ya ahí podemos, claro, tenemos que modificar el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando metemos al paciente nuevamente a hospitalización, si el paciente está séptico, si está grave, o sea, en su valoración del SOFA que vamos a hacer, si es que el exantema está más de 7 a 10 días y no tiene un diagnóstico claro, por otra cuestión, si tiene alguna comorbilidad, ¿no? O sea, neoplasias, etcétera. Y también si necesita, si el paciente no tolera la vía oral, es un criterio básico. No pueden mandar a su casa a un paciente que no tolere la vía oral. El paciente tiene que ser manejado con medicamentos intravenosos y eso es criterio para hospitalización. Bueno, vamos a seguir con esto de fiebre, manzadenopatías o linfanopatías, que es también otro tema importante. Entonces, así como en el anterior hemos visto fiebre más rash, se llama fiebre más exantema, también hay un problema de los pacientes con fiebre y que tengan linfanopatías. Entonces, eso, generalmente las linfanopatías son de tipo reactivo, es decir, tenemos una infección en alguna área, o sea, un órgano interno, puede ser externo, etcétera. El primer sitio donde se va a hacer un cuadro inflamatorio es en el sistema linfático, especialmente en los linfáticos, ¿no es cierto? Porque hay producción y proliferación de macrófagos, de linfocitos, etcétera, que necesita el cuerpo para la respuesta. Entonces es una adenopatía reactiva, está reaccionando a un cuadro inflamatorio o infeccioso. Entonces ahí es donde se van a proliferar también los macrófagos y los linfocitos. Entonces, y nos van a dar como resultado las linfadenitis. Entonces, las linfadenitis, o sea, como es un sitio donde están colectándose especialmente los linfocitos y los macrófagos, entonces se infectan. Por ejemplo, las escrófulas en tuberculosis son linfáticos, especialmente a nivel del cuello, que se usan igual en las ETS, ¿no? Se tienen el chancro donde entran los gérmenes, son capturados, se van a los linfáticos, o en cualquier infección. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en una infección en la mano, digamos, por estreptococo, ven si es que está siguiendo el trayecto linfático. Esas son las linfangitis, y después tenemos el ganglio satélite, entonces la linfangitis con. Pero cuando tenemos infiltración muy grande y el tipo de ganglios no son muy tumefactos, son dolorosos, pétreos, sésiles, es bien peligroso, ¿no? Lo mismo que pasa con las infecciones, también pasan con las células neoplásicas, o sea, son capturadas por las células, son llevadas a los linfáticos, por eso es que por ahí proliferan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las infecciones que más nos van a dar linfadenitis? La mononucleosis, es característico, el VIH, inclusive el síndrome de linfadenopatía persistente, el VIH previo al cuadro de SIDA, pero también en la infección aguda hay linfadenitis, ¿no? Los adenovirus, el citomegalovirus, clásicamente el herpes zóster, las faringitis estreptocócicas, gastritis, el linfadenopatías. Las menos frecuentes, las parotiditis, sarampión, hepatitis, la fiebre del arañazo del gato, la infección por arañazo del gato es típico. Entonces busquen la lesión, que seriamente la mano, en los dedos, porque ya le mordió, le arañó. Entonces se produce una pequeña linfangitis, pero la linfadenopatía axilar que se produce es muy dolorosa, muy grande. Y más a veces viene la persona por la linfadenopatía, claro, que es muy dolorosa que por la lesión. Se le preguntan, ¿le ha mordido el gato? Sí, entonces es por una bartonela, ¿no? Por la bartonela quintana. Entonces, la tuberculosis, hemos hablado, la lepra también hace lo mismo, ¿no? El Mycobacterium avium intracelular, ¿no? La sífilis también produce brucela, ¿no?
acá tenemos a unos gérmenes que últimamente los estamos viendo con mucha frecuencia, histoplasmosis y coccidiomicosis. La paracoccidiomicosis o coccidiomicosis sudamericana en niños se presenta principalmente como una afección linfática a nivel cervical, pero también puede ser a nivel mediastinal, ¿no? No se olviden. Leptospirosis, toxoplasmosis, o sea, siempre que vemos una linfadenopatías cervicales o torácicas, siempre pensar en toxoplasma, ¿no? De la misma manera, sí es un poco. Bueno, en las neoplásicas, bueno, las metástasis, pues, y de las hematológicas, ¿no? La leucemia linfática, los linfomas, etcétera, ¿no? Las endocrinas también tenemos enfermedades, etcétera. Y muchas inmunológicas también los linfáticos van a sufrir. Entonces, en función a la localización cervicales, ¿ya? O sea, los linfáticos cervicales, mononucleosis, toxoplasma, infecciones estafilocócicas, estreptocócicas, tuberculosis, las enfermedades más raras, Kikuchi, carcinomas. Bueno, las supraclaviculares. A nivel derecho, los procesos tumorales del mediastino, pulmón, esófago. A izquierdo, a nivel izquierdo, el nódulo de Virchow. Es clásico el nódulo de Virchow en las neoplasias pulmonares. Neoplasias abdominales, páncreas, sarcoidosis, axilares. ¿Ya? Tenemos las enfermedades piógenas que nos hablan en la arañazo del gato, también a nivel de las neoplasias de mama, linfomas, epitrocleares. Siempre que se palpa son patológicas de linfomas, sarcoidosis, tularemia, sífilis secundaria, ¿no? Inguinales, ya las infecciones sifilíticas, herpes, chancroide, linfogranuloma venéreo, las a nivel iliar o mediastinal, finalmente son tuberculosis, neoplasias, por eso siempre buscamos eso, lo mejor es siempre hacer, por ejemplo, las tomografías o las resonancias con contraste, nos van a ayudar bastante. Las retroperitoneales, linfomas, tumores genitales, tuberculosis. Entonces acá es un poco lo que estaba mencionando, cómo se van en qué sitios hay que buscar las áreas ganglionares, ¿no? Las supraclaviculares, las axilares, las epitrocleares, cabeza y cuello, en qué cadenas ganglionares, ¿no? Los preauriculares, parotidios, tonsilares, ¿no? Entonces, en los hospitales posteriores, cervical superior, cervical profundo. Cuando hagan el examen de linfáticos del cuello, no lo hagan nunca de frente, ¿eh? Se pónganse detrás del paciente y comiencen de adelante para atrás a buscar los ganglios, porque a veces les palpamos así, no, es difícil palpar ganglios en el cuello de esa forma. Cuando hagan la búsqueda axilar, dividan el axila en cuadrantes, o sea, 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, como un hueco que tienen que buscar en las 4 paredes sistemáticamente. Ese es un problema que tenemos en lo que es la medicinología. Ahí está un poco lo que se tiene que hacer en un paciente que tiene fiebre y adenopatías, ¿no es cierto? Entonces, si están localizadas, pues hay que ver si hay un foco. Si tengo una herida, tengo una lesión, luego tengo una cadena linfática, un poquito de fiebre, corticosteroides, pues, ¿no? Entonces, cosas así. Y si se sospecha de malignidad, hacerle toda la batería, ¿no? Entonces, pero principalmente la biopsia es al final. Siempre en los linfáticos la biopsia es el diagnóstico final, sea, sea, sea infecciosa o neoplásica. A eso le acompañamos todo el resto, ¿no? Las serologías, el PPD, cultivos, el Young Expert, igual para las generalizadas, ¿no? Fiebre y esplenomegalia, el vaso es un órgano linfóide, ¿no? Que a otros están llamando de todo lado. Entonces, en la esplenomegalia tenemos el dolor que se irradiaba a miembros superiores, ¿no? Entonces, ¿en qué enfermedad es más característico esto? En la malaria, ¿no? Malaria. Entonces, o también vamos a tener en el infarto esplénico, vamos a tener una esplenomegalia importante.
eh, puede haber, puede haber problemas mieloproliferativos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando tenemos un paciente con fiebre y esplenomegalia, porque hemos dicho que el vaso es muy friable, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sospechando de alguna enfermedad infecciosa, bacteriana, iniciar de una vez con Ceftriaxona 2 gramos y doxiciclina. Con doxiciclina estamos cubriendo la malaria también. Por todo lado me llama. Entonces, bueno, entonces, acá creo que lo vamos a dejar porque me están llamando entonces. Ya no falta más en esto y vamos a dar por finalizada la clase. Entonces, bueno, si se me escucha todavía, aló, aló. Bueno, entonces vamos a finalizar la clase y para continuar el día de mañana, pues no, mañana es miércoles, a ver si de repente vamos a, viendo si, a ver, a ver si Carlos, si me llamas en la mañana para coordinar un poco, ajustar un poco los horarios, porque si no vamos a estar como ahora, así, corriendo de un lado a otro. ¿Ya? No, yo en la mañana a partir de las 7 o 8 estamos ahí, es solamente para... Perfecto, muy bien. Entonces, hasta mañana, muchachos. Buenas noches, presente. Presente, buenas noches. Presente, buenas noches.